Mi nombre es Mirta Tueros, soy de la sesión 499 de Letras 1 del profesor Miguel Gil. Le estaré hablando de la obra Tiempo Muerto. Tiempo Muerto, de Avelino Stanley, significa el periodo de 6 meses en que no había mucho trabajo para esa época y había una crisis económica muy mala. Entonces, esa es la situación de la que habla el tema. Esta obra está en primera persona, el autor narra la historia, a la vez se relaciona con ella. Avelino Stanley nació en La Romana de la República Dominicana en el 1959. Es uno de los autores dominicanos más leídos. Sus publicaciones son en novela X, Catedral de la Libido, Tiempo Muerto, ¿Por qué no he de llorar y al fin del mundo me iré? En cuento, Los disparos, La masacre del tiempo, Danzas de las llamaradas, La piel ocasada y las antologías, El clamor de chimenea y Puturas de límite. En literatura infantil y juvenil, las novelas La ciguapa, Encantada por la luna y Chichigua, que me llevan a las nubes, y Dulce Esperanza de la patria. Algunas de sus obras han sido traducidas a otras lenguas. Ha sido jurado en innumerables ocasiones en prestigiosos certámenes nacionales e internacionales. Como ya le dije, el título de la obra es Tiempo Muerto, el autor Avelino Stanley y la editora Cocolo de Búho. Es una novela de género literario, es una obra narrativa, está escrita en prosa de extensión variable, tiene muchos elementos. El tema de la obra, los fuertes trabajos realizados por cocolos en ingenios de caña y la cultura de los guloyas. El título de la obra se refiere al periodo en que había mucho trabajo y 6 meses sin trabajo y había una crisis económica mala. Es lo que habla el tema. Usa diferentes estilos y recursos narrativos dependiendo de quién cuenta la historia en cada capítulo correspondiente. Tiene 12 capítulos, 12º. Tipo de narrador, primera persona central, porque el autor narra la historia y a la vez se relaciona con ella. Esta obra trata de un cocolo que llegó a San Pedro de Macorís a trabajar en los ingenios azucareros. Este cocolo llegó desde Sainquí en una embarcación llamada Glorieta, que llegaron en ella 69 hombres y 4 mujeres con el sueño de progresar. Y el cocolo va narrando cómo era la vida de ellos, que al llegar al muelle lo primero que percibió fue el olor de los ingenios que quedaba en el recuerdo. Después que llegaban los iba dividiendo en grupos y luego los montaban en una locomotora que los llevaría a su destino final, que pasaron por diferentes bateys en la trayectoria. Al pasar por diferentes bateys notaron la tristeza en la que la gente vivía en ellos. Luego vieron casas más variadas que reflejaban la miseria de la mayoría y el bienestar de la minoría. Era el ingenio Consuelo. Al llegar al ingenio se impresionaron con lo enorme que era. Parecía una montaña de hierro en medio del cañaveral. El humo que salía de las chimeneas le dio la bienvenida. Fueron llevados a su batey, dejando en una choza que llamaban barracón. Ahí le dieron un saco para que lo usaran como cama y 3 centavos para que compraran comida para la semana. Además, una mocha para cortar caña. De cena
Lo que le dieron era un pan y una pica pica para la cena y el desayuno. De salario un vale que usaban en la misma bodega del ingenio. No le devolvían el dinero que le quedaba. Era otro vale con valor del sobrante. Dormían en saco y en el piso. La problemática que abordaba la novela es la aceptación que tenían los negros cocolos y los haitianos en el país. Estos eran discriminados y explotados, siendo pagados por miserias. Los duros trabajos que realizaban, así como dijo el personaje principal de nosotros los cocolos, lo único que ha interesado a los industriales azucareros es nuestro trabajo, y a cambio le han devuelto rechazo y desprecio por ser negro. Dejaron claro que en el entonces predominaba el racismo. Contexto de la obra: a finales del siglo XIX, durante la intervención norteamericana en el 1916 en el gobierno de Trujillo, y durante la guerra civil del 1961, durante la ocupación norteamericana en el 1926, los ingenios eran de los norteamericanos, donde contrataban inmigrantes para el trabajo duro de la caña de azúcar. Estos fueron haitianos y cocolos, donde le pagaban sueldos de miserias. El autor muestra la historia de los trabajadores por la dura situación que tenían que pasar. Ahí se establece la relación entre la literatura y la historia. Sucede que dentro de la obra está la muerte de papá abuelo. Mariita acompañó todo el tiempo a su abuela, y a mamá abuela le decía: él te consentía mucho, te crió buena con mucho amor. Eres mi nieta más pequeña, más grande, pero en realidad eres mi hija más pequeña. Papá abuelo, en el ataúd vestido de blanco, lo enterraron en el catafú, y el chofer vestido de blanco. Tocó la banda de música, iban los guloyas vestidos coloridos tocando el tambor, bailando la danza de la paz. El verdadero sello de los cocolos: parece que todo el pueblo vino a darle un adiós final, como si fuera el último de los cocolos llegó a la sociedad. También toda la gente del ingenio llegó. No se trabajó en el ingenio, todos fueron al entierro de papá abuelo. Decía Mariita: oiga la música que evoca a los muertos. Gente en motores y en vehículos sabían. Dentro de poco no había cocolos ni ingenios. Serán notas que escucharemos en el recuerdo, en la memoria del último descendiente. Es la congoja de toda la etnia. El pueblo entero vino a decir cómo siente el dolor de los cocolos. Cargaron sobre sus hombros, en cada una de las zafras de azucareras, un sufrimiento que se hacía más imposible en tiempo muerto. Los personajes principales de esta obra fueron Raymond Smith, que fue papá abuelo; María, mamá abuela; Irma, Mariita; Ramona, Miss Raymond. Los rasgos más característicos fue papá abuelo era muy cariñoso con Mariita, era moreno y alto. Mamá abuela era una mujer tranquila de su casa. Irma era una mujer muy feminista. Mariita era una mujer joven, muy inteligente y atenta. Y Ramona era una persona muy angustiada por el hecho de no conocer a su padre. El glosario de palabras eran goleta, que viene siendo velero, barco o nave; cachivaches, chismes, cacharros, trastos; cachipa, ceniza; desengruñando, parquedad, que te emplaza; barrancón, que es barranca;
Y los recursos de estilos usados eran la metáfora. Se combatió esta noche luego de descanso el baño, entonces sí sirvió para renovar los bríos y se volvió a emprender la lucha cuerpo a cuerpo. La descripción, la comparación, el epítetos, un gigante bebedor, un bebedor gigante. Onomatopeya, yo no voy a votar por ninguno. Son todos unos charlatanes. Después de haber leído esta obra, me doy cuenta de todo el trabajo que han pasado los cocolos en la caña de azúcar, el cual hay que compensarlo con su pensión. Los cocolos no han aportado mucho a nuestra cultura, como son sus bailes, con sus vestuarios coloridos y con espejitos, así también los zancos y en la gastronomía, los yaniqueques y los domplines. Hasta aquí ha llegado la interpretación de mi obra. Gracias.